Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre. Habla. ¿Escuchan? Padre. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, padre. Sí, claro. Bueno, hablábamos que del Antiguo Testamento que están formados por 46 libros. Esos 46 libros son los libros históricos, ¿cierto? Libros proféticos y libros sapienciales. Entonces están formados por libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Yo trataré de dejarles la bibliografía ahorita ahí, a ver si puedo, dentro en el chat. Entonces, que los libros históricos más o menos son unos 17, ¿no? Y son narraciones históricas diversas del pueblo y presentan las leyes que tenían las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. Aquí hay que tener en cuenta algo. Miren, el pueblo de Israel, un poquito de historia. El pueblo de Israel, ese pueblo que nace en un contexto más o menos de la historia babilónica, ¿cierto? La gente piensa que el pueblo de Israel siempre tuvo un Dios como cabecera, no. El pueblo de Israel tuvo que pasar por varias civilizaciones hasta llegar a conformar su propia, ¿cómo decirlo?, su propio pueblo y también entender que había un solo Dios. El pueblo de Israel también fue politeísta porque vivió en civilizaciones politeístas, ¿cierto? Estoy hablando antes de la conformación propiamente del pueblo de Israel. Hay muchas cosas que en la vida parecen mucho a esas comunidades, pues, antiguas, porque son permeados precisamente por esas civilizaciones que empiezan a funcionar, pues pasan por Babilonia, pasan por diferentes partes que hacen, pues, poco a poco vayan entendiendo y se vayan encontrando con ese Dios hasta que se hagan, que se encuentran totalmente con Dios, ¿cierto? Con ese Dios que se hace él y que desde ahí empieza todo el proceso de Israel. Por eso Abraham lo va a llamar el Padre. Se escucha entrecortado, padre. Parece que el padre se salió de la reunión. Y se escucha entrecortado, casi no se entiende. Denme un momentico, por favor, a ver si puedo organizar esto mejor, porque me preocupa. Si no es uno, es el otro. Denme un momentico y ya les estoy.
Aló, Hola, padre, ya está compartiendo pantalla, ya lo estamos viendo. ah, bueno, fantástico. Entonces, les estaba diciendo de los libros, ¿no? Estaba hablando de los libros históricos, porque la historia es importante comprender. ¿Me escuchan más o menos? Sí, Sí, padre. padre, se escucha. Entonces, vamos a empezar a hablar de los libros. Los libros históricos son 17 más o menos y narran historias diversas del pueblo que presentan las leyes pues, las leyes de Israel y que tenían las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. La Biblia no se empieza a narrar de una, la Biblia se empieza a hablar, la Biblia la pasan de palabra en palabra. Por eso muchas de estas historias, narraciones, son diversas y son escritas por diferentes contextos, ¿no? Los libros proféticos son 16 y nos recuerdan a los profetas con mensajes de salvación y esperanza, palabras cargadas de denuncia por los pecados y de amenaza de castigos si no hay conversión y la palabra de consuelo para el pueblo, ¿no? Los libros sapienciales, que son 13, y recogen diversas expresiones de la sabiduría popular como cantos, salmos, refranes y reflexiones sobre variados temas. Iglesia, entre los cuales están los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y el Apocalipsis, del cual pues ya antiguamente hemos hablado un poco sobre que el Apocalipsis no es un libro, como hablan de Apocalipsis, sino es un libro de revelación, ¿sí? Son libros de revelaciones. Los evangelios son 4, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí también hay que contar Hechos de los Apóstoles, que es de Lucas, y nos hablan de la vida, misión y muerte y resurrección de Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles se tratan de un solo libro que cuenta la experiencia de las primeras comunidades cristianas, de la expansión del cristianismo. Aquí sí hago, como dice uno, publicidad, porque en Hechos de los Apóstoles se encuentra la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Una de las primeras iglesias que se fundan. Es como la mamá de todas las iglesias. Entonces, hacer la mamá de todas las iglesias es una de las mamás más antiguas que Roma, más antiguas que Grecia, más antiguas que Alejandría. La más antigua siempre va a ser la de Jerusalén, ¿no? Que fue la que dejaron como obispo a Santiago. Las cartas paulinas son 14 y fueron escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos en nombre del apóstol. Son cartas para comunidades cristianas concretas. Aunque uno siempre, pues a mí me parece algo muy hermoso es que cada carta ponerle el nombre de uno. Esa carta venga como es una experiencia diferente. Dale, por aquí. Las cartas católicas, ¿sí? Son 7 y se les llama así porque están escritas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas que existían en el tiempo. Y sus autores utilizaron los nombres de Pedro, Juan, Santiago y Judas para dar mayor importancia a sus escritos. Puede ser que sí sean propiamente ellos, como todavía se ha hecho un estudio que no, ¿sí? Que son de otras comunidades, pero que le pusieron el nombre de ellos. El Apocalipsis, pues se trata de un solo libro que busca fortalecer
la esperanza del pueblo. Eso es lo que hace el Apocalipsis, fortalecer la esperanza de ese pueblo que lucha, de ese pueblo que día a día tiene que estar de otra forma, ¿no? Quiero que veamos algo, a ver si de pronto se puede. No sé si ya lo están viendo, ¿no? Todavía no. No, padre, no hay imagen ahorita. Ya, espera que ya va a llegar. Mira, esto es lo que estás cobrando en Latinoamérica. Y esto es lo que está... No, entonces, voy a compartirlo por acá. ¿Ya se ve? No, padre, todavía no está cargando. Ya se ve, padre. Probablemente has oído hablar de muchas historias de la Biblia. Quizá te las sabes muchas, pero ¿sabes en qué orden ocurrieron? Pues bien, en este video vamos a caminar a través de una visión general del Antiguo Testamento. Comencemos. Todo comienza con la creación en el jardín de Edén con Adán. Dios crea a Adán y Eva y los pone en autoridad sobre toda la creación. Engañados por Satanás, Adán y Eva pecan y son expulsados del jardín. Tienen algunos hijos famosos, Caín, Abel y Set, de quien siguen las siguientes generaciones. En las próximas generaciones, una gran corrupción llena toda la tierra. Y nos encontramos con Noé. Noé y su familia construyen un arca y que inundación que destruye todo lo demás. Así que Dios comenzó de nuevo con una sola familia. En algún lugar durante este tiempo es cuando los eruditos creen que la historia de Job tiene lugar. No estamos totalmente seguros acerca de la sincronización, pero sabemos que las lecciones son universales, por lo que el momento no es realmente importante. 10 generaciones después de Noé, Abraham aparece. Dios hizo una promesa a Abraham y su esposa Sara, que sus descendientes serán una gran nación, que recibirán tierra y recibirán la bendición de Dios. Abraham y Sara tienen a Isaac, a pesar de que son de avanzada edad. Isaac se casa con Rebeca y tienen a Jacob y Esaú. Jacob está enamorado de Raquel, pero es soñado para que se case con María. Al final, con ambas y tiene muchos hijos. En algún lugar, en medio de todo esto, Dios quiere su nombre a Israel. Y de una simplificada, sus hijos se convierten en lo que conocemos como las dos de Israel. José es el favorito de los hijos. En cambio, los hijos no eran aficionados al favoritismo y vendieron a José a los comerciantes en Egipto. Eventualmente, toda la familia migró para sobrevivir a hambruna en Palestina. Los israelitas comienzan a crecer en número en Egipto, convirtiéndose en una amenaza para el faraón.
¿Te salió la señal? Padre, parece ser que se perdió lo del video. Dame un momento. Igual dice, ve. ¿Qué nos Sí, faltamos? padre. Muere y Josué toma las riendas y lleva a los israelitas de vuelta a la tierra prometida. La tierra se divide según las 12 tribus de Israel. Luego viene el periodo de los jueces. Dios nombra una serie de líderes para ayudar a guiar a su pueblo y guiarlos contra los enemigos que se oponen a ellos. Los jueces más conocidos son Débora, Gedeón y Sansón, pero hay muchos otros. Ruth también aparece durante este tiempo, aunque ella no era un juez e incluso judía. El pueblo de Israel, al ver que todas las otras naciones tienen un rey, suplican a Dios que les dé un rey para que puedan ser como todos los demás. Dios lo permite y Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Israel está complacido y Saúl los lleva bien hasta que vienen contra los filisteos y por supuesto Goliat. Entra David, el que mata a Goliat y gana la guerra en nombre de Israel. David termina convirtiéndose en el próximo rey de los Salmos. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. David fue seguido por su hijo Salomón, quien escribió Proverbios, Eclesiastés y la canción de Salomón. Cuando Salomón muere, las cosas se complican. El reino se divide en dos. Para los próximos siglos hay dos reinos que son parte de la historia. Reino del Norte, conocido como Israel, compuesto por 10 de las tribus originales, y es dirigido por Jeroboam, que fue uno de los comandantes de Salomón en el ejército. Luego está el Reino del Sur, conocido como Judá, compuesto por 2 de las tribus originales, que es dirigido por Roboam, quien fue el hijo de Salomón, por supuesto. Este es el periodo de tiempo en que comienzan los libros que conocemos cuando los profetas comienzan. Durante la era del reino dividido, tenemos que profetizan al reino del sur. Jonás, Oseas y Amós, que profetizan al reino del norte, Israel. Los profetas envían para guiar al pueblo de Dios y entregar sus mensajes a la gente. Aceptando destrucción y la gente no se arrepiente. En el año 722 a.C., Asiria conquistó el reino del norte de Israel y todos los alrededores, todo el camino hasta Egipto, dejando solo Judá. Exiliaron a todo el pueblo de Israel y los esparcieron por todo su reino, sustituyéndolos por exiliados de otras áreas de su reino de expansión, fueron completamente borradas de la historia. El reino meridional de Judá puso una buena lucha y sobrevivió a los asirios, pero fracasó para sobrevivir plenamente a Dios. Los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, se levantaron y aniquilaron al imperio asirio, y a lo largo de unos 20 años conquistaron y deportaron a todos los judíos desde el reino del sur, de Judá hasta Babilonia. Los profetas Daniel, Ezequiel y Jeremías, quien escribió Lamentaciones, todos profetizaron alrededor de esta época. Babilonia bajo el exilio babilónico. Luego vino Persia. Los persas conquistaron a los babilonios y a toda su tierra. Y en el año 538 a.C., el rey Ciro hizo un decreto de que todos los judíos podrían volver a casa. En 3 oleadas lideradas por Zorobabel, Ezra y Nehemías, respectivamente, los judíos regresan a Israel
y reconstruyeron Jerusalén y el templo. Ageo, Zacarías y probablemente Joel profetizan durante este tiempo. Sabemos que algunos de los judíos no regresaron a casa porque la historia de Esther tiene lugar en Persia, después de las 3 oleadas de exiliados que regresan. Lo último que conocemos de Israel en el Antiguo Testamento es de Malaquías, a unos 450 años antes de Cristo. Malaquías llama al pueblo de Dios a volver a la fidelidad del pacto y a esperar su venida. Durante los 450 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el poder cambia de manos varias veces. Persia permanece en el poder hasta el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno, también conocido como el Imperio Griego, se hace cargo del mundo conocido en 7 años. Él muere joven y el imperio se desmorona en ciertas áreas. Si bien la influencia griega sigue siendo fuerte, el área de Palestina es gobernado interminentemente por Siria y Egipto. Bajo los macabeos, los judíos establecieron una independencia tambaleante en la tierra durante aproximadamente un siglo, y en el 63 a.C., Jerusalén cayó ante el Imperio Romano, que conquistó casi todo. Roma mantuvo el poder en Palestina hasta que Jesús nació y entra el Nuevo Testamento. Bueno, esto es como un resumen corto, ¿cierto? Para mirar todo lo que, todos los acontecimientos que allí ocurren. No sé si les causa curiosidad algo. Bueno, quisiera saber ustedes qué piensan un poquitico de esto que estamos viendo, porque, porque estamos viendo totalmente, es como ese acontecer del pueblo, ¿no? Entonces, en corto, esa es de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Si alcanzaron a ver algo, no sé, ustedes me dirán. Y padre, si alcanzamos, y me acordaba del dicho que ahora entiendo yo por qué como judío errante, porque pues el pueblo, digamos que salió exiliado y tuvo que recorrer muchas tierras, se encontró con muchos pueblos y en ese proceso pues también fueron conquistados, tuvieron luchas, tuvieron encuentros con diferentes culturas. Digamos que a veces uno entiende, no es justificación, pero entiende a veces por qué en determinados momentos habían esas mezclas, por ejemplo, si se encontraban con los griegos de otros dioses, como toda esa parte cultural que les afectó también en algún momento a ese pueblo. Exacto. Y que a veces pues es muy fácil juzgar, digamos, ciertas cosas de la historia, pero no es sencillo porque juzgar a un pueblo por su historia es como juzgar a Colombia por lo que pasó, por olvidarse de sus raíces indígenas, ¿no? Entonces, esto es todo un proceso. Por eso el Antiguo Testamento nos muestra ese primer pacto que tiene Dios con los hombres para la salvación, pero que se iba dañando por muchas consecuencias que el mismo hombre iba haciendo. Hay varias preguntas, ¿no? A mí alguna vez me hicieron una pregunta que por qué el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra, ¿sí? ¿Por qué Dios mataba? Porque ese Dios es un Dios como asesino, que acaba con todo, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, el pueblo de Israel pasó por muchos, pero muchas cosas que verdaderamente, y muchos hechos históricos que a ellos empezaron a tocarlos, ¿no? Venir desde el pueblo babilónico, se dieron cuenta ahí, pasar por el pueblo asirio, pasar por los hititas, pasar por una cantidad de gente, hasta de reyes, que los dominaran, que les quitaran el territorio, que los dejaran a un lado. No es fácil. No es fácil y no fue fácil para el pueblo. Todavía nos damos cuenta que el pueblo de Israel ahí en ese momento tenía muchas circunstancias, pero hay un problema mayor, que es lo que dice Jesucristo, que a veces son de dura cerviz, ¿no? Y es lo que nos hemos encontrado. Entonces, ese Antiguo Testamento nos muestra todo el proceso hasta llegar a Jesucristo.
Miremos un momentico algo del Nuevo Testamento, ¿les parece? A ver si Sí, señor. me puedo ubicar acá. Me dicen si lo ven. Bueno, ¿ya les aparece? Sí, padre. Bueno, miremos ahora esto del Nuevo Testamento rápidamente. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo para la relación pacto de lo el Antiguo Testamento es llamado Tanaj en los escritos en un periodo de entre 30. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darles sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en el Testamento. Todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín. Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham.
Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto. Los profetas y poetas del Antiguo Testamento, su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad. Pero luego será como rey sobre las naciones. En Babilonia, y juntos para gobernar sobre Jerusalén. Entonces, y cuando te diriges a un evangelio, introduce a Jesús de Nazaret todas las naciones, también como el humano, ahora la humanidad para Dios. Jesús es presentado como una ¿Están ahí? Sí, padre, pero no, ya no se ve el Sí, video. padre, pero ya no se le ve el video. Sí, dame un momentico que volví a molestar aquí al internet. Hoy está cansón. En el nombre del Señor, rompemos todo esto que no deja. Santo cielo. Ya vamos a seguir viendo. Si les ha parecido interesante hasta el momento lo que nos está mostrando en los videos. Sí, padre. Ya me, ya volví de Ya nuevo. volví. Ahí me ven. Ya estamos dentro de la reunión otra vez, ¿cierto? Padre, no se escucha ni se ve nada. Dame un momento que es que estoy cuadrando acá. No os preocupéis. En el chat de aquí, ¿cierto? En el chat de acá, a ver si me... Voy a dejar el link del video para que lo puedan ver en el WhatsApp, perdón. Bueno, vamos a terminar entonces. Ahora sí de ver. ¿Ya están viendo? No, todavía no.
Me dicen si ven o no ven. Está cargando la pantalla. Bueno, este link ya lo dejé también ahí en el WhatsApp para que lo puedan ver de otra forma por si no, por si vuelven a sacar. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada.
Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Bueno, bueno familia, ¿qué enseñanza sacamos entonces? Ahora ya miramos el Antiguo Testamento. Aquí unen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Y qué enseñanza vemos en todo este proceso? O si tiene un ciclo, o si simplemente están ahí porque sí. Padre, lo que sucede es que pues Dios, digamos, al ver todo el recorrido de su pueblo, todo lo que ha sufrido, lo que ha vivido, también lo que le ha desobedecido, Él confía en su pueblo, le dan una nueva oportunidad, le dice que le va a mandar un Salvador y el Nuevo Testamento confluye en una sola persona, en un solo Dios, que es pues Jesús, digamos, es su Hijo, pero pues ahí se vuelve ya Hijo, Padre y Espíritu Santo, pero confluye el Nuevo Testamento de Jesús. Es lo que yo entendí y lo que es como el centro de ese Nuevo Testamento. Pero sí se dieron cuenta de una cosa, digamos, mirando un poco ya lo que es Apocalipsis, ¿no? Que el Apocalipsis es un libro de revelación, ¿sí? Que ayuda al camino del cristiano y que tiene unos símbolos y unas simbologías que en el momento Juan o su comunidad, ¿cierto? Vio. Y no como lo han usado ahora, ni como lo han usado descaradamente para asustar a la gente y, mejor dicho, cogerla y volverla a nada. ¿Sí te diste cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha por ahí y lo que le dicen, ¿no? Podremos estar en el final de los tiempos, pero en ningún momento nos han dicho a nosotros, ya se va a acabar el tiempo. No se sabe ni el día ni la hora, que muchos han tratado, hasta pastores y muchos otros, han tratado de mostrar de una u otra forma, ¿sí? Hasta exorcistas tratan de, no, Jesús lo único que dice es, vivan el reino de Dios y su justicia, vívanlo, y todo se les dará por añadido. Eso hay que tenerlo claro, ¿me comprenden? No sé si me hago entender en esa parte. Sí, padre. Sí, Padre. Porque hoy en día ustedes escuchan cada rato, ustedes ven por internet una cantidad de cosas que uno se queda como, oye, ¿y esto cuándo? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? ¿Sí? La gente siempre trata de asustar y de llevar al más ignorante a una cantidad de cosas que no son ciertas. Es como la misma ignorancia sobre nuestra fe en relación a la propia iglesia, cómo crece, cómo nace. Y solamente conocemos una parte, pero no la conocemos toda. Y eso es muy triste porque, ¿qué quiere decir? Que tenemos una imagen sesgada también de la iglesia, porque solamente nos han mostrado una parte y la otra parte, ¿dónde está? ¿Dónde están los otros apóstoles que también fundaron? ¿Dónde están los apóstoles que llevaron el mensaje de Cristo a lugares que son inhóspitos o no? Y solamente conocemos un solo mensaje. Y usted le pregunta a la gente, y el único apóstol es Pedro, y los otros no hicieron nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿el único apóstol es Pedro? No, hay otros No, apóstoles que también llevaron la palabra, lo que pasa es que no, de pronto no se han escrito. Por lo menos Pedro se quedó en Jerusalén, Santiago se quedó como obispo en Jerusalén, Pablo, que es apóstol de la gracia, que fue el que tuvo más recorrido, pero estuvo Bernabé y otros apóstoles que hicieron recorrido pues en otros territorios, pues que se contemplaban en ese momento, que hay algunos que Bueno, tienen algunos escritos, pero que de pronto en la Biblia no hay, de pronto quizás en padre, otra literatura.
Padre, y si es, por ejemplo, de que sí, ellos sí llevaron, como le está diciendo Julie, ellos sí fueron y evangelizaron y llevaron la palabra, pues llevaron las enseñanzas de Jesús a muchos pueblos, pero al momento de hacer el compendio de los libros de la Biblia, se tomaron de pronto los más relevantes, los que de pronto de una forma más sencilla, o sea, lo que de verdad debía transmitirse de generación en generación, porque de Pero pronto ¿tú podían crees que ser cosas repetitivas y no, iban a ser muchos evangelios, no, muchos los no, libros. no, no. Mira que no. Mira que aquí hay un error de catequesis, ¿cierto? Porque cuando uno lee todos los hechos de los apóstoles, va a encontrar a los apóstoles. Por eso se llama Hechos, ¿cierto? De los apóstoles, ¿sí? Si se dan cuenta, el libro no se llama de otra forma, ¿sí? El libro se llama Hechos de los apóstoles, ¿sí se dan cuenta? Sí, Y padre. el problema es eso, que uno no es buen lector. Entonces tú lees simplemente lo que te mandan, pero tú no lees el libro. Y ahí está narrado todo lo que hicieron los apóstoles. No solamente Pedro, no solamente Pablo, no solamente Bernabé, hablan de Tomás, hablan de Mateo, hablan de todos. Lo que pasa es que uno no le presta mucha atención, ¿sí? Y resulta, pasa y acontece que, bueno, en Occidente, la iglesia de Occidente es la iglesia romana, y solamente va a hablar de Pedro, y les interesa eso porque es una forma precisamente de decir quién es el que fundó la iglesia en Occidente, ¿no? Pero Jesús no mandó a Pedro solamente, y ese es un error, y no es necesario a veces que se escriba tanto o que se vea tanto en los evangelios que tienen todos los apóstoles, tanto hombres como mujeres, que ayudaron a qué, a fundar la iglesia. Y no solamente aquí, sino en toda parte, en todo el mundo, ¿sí? Por eso la iglesia se llamó católica, porque esto es universal y porque llegó a diferentes partes hasta donde los apóstoles murieron trágicamente, ¿no? Porque todos murieron trágicamente, ninguno murió, el único que quedó por ahí fue Juan, el resto todos murieron martirizados, ¿sí? Por eso la palabra que le dijo hasta a Jesús a, a Pedro, ¿no? Hoy tú irás para todo lado, pero el día de mañana te llevarán. Y no le está diciendo que se iba a volver viejo, porque eso ya lo sabía él, sino lo estaba hablando por todo el sacrificio y todo lo que tenía que pasar. Pero dése cuenta que hasta cuando hablan un poco de la muerte de María y todo, el último también que vuelve a llegar tarde es Tomás. ¿Y cómo se sabe eso? Porque hay hechos bíblicos que, aunque no están escritos en la Biblia, son parte fundamental de la tradición, ¿cierto? Y que uno los va encontrando. Hay muchas cosas que no se han dicho de Jesús en mucho tiempo y hay especulaciones, ¿sí? Pero es interesante mirar qué pasaría en ese tiempo y cómo Jesús viviría en ese tiempo. No se sabe. Hay muchas cosas que, como lo dice la palabra, no se han escrito aquí, no porque no se quieran, ¿sí? Sino porque el contexto quedaría larguísimo. Pero yo sí tengo que entender como cristiano católico, ¿sí? Que los apóstoles todos fueron y llevaron el mensaje de Cristo, que no solamente fue Pedro, que no solamente fue Pablo, ¿sí? Sino que todos fueron y murieron por llevar el mensaje de Jesús. Y eso es muy bonito comprenderlo. O sea, en el mundo hay iglesias católicas, ¿cierto? Que son apostólicas y como son apostólicas, no son falsas, como algunos tratan de hacerlas ver, ¿cierto? Y que fueron fundadas por los apóstoles igual que la de Pedro. O sea,
Pedro, aunque para algunos es el mayor, acuérdese que dijo el Señor, el que sirve es quién, el primero o el último. Padre, no le entendí lo último, disculpe. ¿Quién fue? Aunque Pedro lo ponen como carta principal, ¿cierto? ¿Quién dice el Señor que es primero? El que sí, el que supuestamente dice que sirve o verdaderamente el que se hace el último. El Señor dice que nosotros vinimos a servir y que si queremos digamos, queremos servir, tenemos que, pues digamos que ser de últimos, digamos que tenemos que ser humildes y que pues sin servicio pues no, pues como que una vida cristiana no tiene sentido, porque pues de Por nada lo nos mismo. sirve a nosotros orar no actuar, digámoslo de alguna forma. Exacto. Hoy las redes sociales han unido al mundo, ¿cierto que sí? El Internet ha unido al mundo de una u otra manera, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Sí, sí lo ha unido. Bueno, y encontramos de todo, ¿sí? Encontramos de lo que usted se imagina, se encuentra. Pero hay algo muy curioso, ¿cierto? Que de pronto para nosotros como que no tiene sentido porque es lo único que se vive, que es lo único que se vive aquí en Occidente. O sea, decimos la única iglesia de Occidente, ¿no? La romana. Y las iglesias de Oriente, que las que fueron fundadas también por Pedro, por Tomás, ¿cierto? Por Mateo, por Simón, por Tadeo. Esas iglesias no son verdaderas. Esas iglesias no celebran la liturgia, o sea, la Eucaristía. Esas iglesias no tienen sentido y siempre estamos buscando lo que nos diferencia, pero no lo que nos une. Y ese es el problema también, a veces de uno leer la palabra, que el Señor siempre está buscando más lo que nos une que lo que nos diferencia. Nosotros, como buenos cristianos, ojo, estoy hablando de las iglesias históricas y que son apostólicas. Les estoy diciendo desde los hechos de los apóstoles. ¿Sí? O sea, que hay que entender algo muy interesante. No todas las iglesias que están en el mundo por ahí, por las apóstolas son apostólicas. ¿Lo comprenden? Los hermanos ortodoxos. No se puede, porque ellos tienen también una tradición tan hermosa, tan única, que si uno desprecia eso es despreciar lo mismo. Entonces, la pregunta que siempre le hacen al padre Luis Toro, ¿es que esa Eucaristía vale? Hombre, eso es una pregunta muy triste, y más de un católico, porque la Eucaristía es la presencia viva ¿de quién? De De Jesucristo. Jesús. De Jesús. Por eso, y si es la presencia viva de Jesús, porque siempre la menospreciamos. Ni el Papa Francisco la menosprecia cuando va a los países de Oriente, o sí. No. Es que desafortunadamente a nosotros nos descubre más la parte política, ¿cierto? Que la parte espiritual. Hay que mirar, hay que analizar. Por eso ustedes están aquí en este curso para aprender
a orientarse en un poco por los textos bíblicos y entender, ¿cierto? Que estos textos nos llevan no solamente a enamorarnos de Jesús, sino también a enamorarnos de la obra que dejó Jesús, que es imperfecta en muchas cosas porque la manejan seres humanos, pero es divina porque en su interior está el Espíritu Santo. Y tú eres y yo soy de Dios, ¿o no? Por eso decimos que cada vez que respiramos estamos hablando ¿de quién? De Dios, el Rúa, ¿cierto? Ese espíritu que nos dio Dios. Desde el Éxodo, desde el Génesis, perdón. Y lo seguimos sintiendo hasta nuestros días, ¿o no? Ustedes han escuchado el texto de los huesos secos. Sí, padre. Eso somos nosotros a veces. Nos forman con de nuevo de carne, pero sin el Espíritu de Dios no somos nada, nada, nada. ¿O no es así? Solo tendones y piel. Pero falta lo más bueno, el Espíritu, ¿no? Sopla sobre ellos, le dice el Señor. ¿O no es así? Sí, Padre. No se escucha nada. Yo les estaba diciendo que hay un proceso muy bonito. ¿Y me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, padre. Que les decía yo a ustedes que cuando uno empieza a leer la palabra, empieza a descubrir muchos procesos hermosos. Y uno de los procesos más bonitos en el bautismo es cuando el sacerdote soplaba en los niños. Le soplaba primero en la frente, ¿cierto? Para que recibiera, y en los oídos para que se abra. ¿Por qué se sopla? Porque el soplo es el soplo de Dios. Bueno, y eso es lo bonito. Lo bonito es entender y comprendiendo en la palabra esos hechos importantes y anecdóticos, no, sino esos hechos fuertes que nos dan a nosotros la posibilidad de comprender y entender que Dios actúa y actúa en sus ministros y actúa en todos aquellos que necesitan del amor de Dios. ¿Estamos, familia? Sí, Sí, Padre. padre. Muy bien. Yo voy a dejar unos links, ¿sí? Para que ustedes vean. Esta vez los voy a poner. Ya me volvió a aparecer. Espera. Y ahora sí, ¿ahí me escuchan? ¿Sí me escucha, familia? Sí, Padre. En Sí, el padre. WhatsApp, en el WhatsApp le van a aparecer a ustedes, La Biblia es uno de los libros. les van a aparecer a ustedes unos links que quiero que vean. ¿Estamos? Bueno, Pero padre. cuando nos veamos, pero véannos, mira que no van a perder el tiempo. Sí, porque si los mando a leer, ay, padre, eso está muy largo.
Está más largo que una semana sin carne. Está más feo que un beso de boba. No, entonces así empiezan a poner. Entonces, quiero que vean estos videos y que ustedes mismos hagan y hablemos de ello la próxima clase. O sea, usted va haciendo su resumen y va mirando. ¿Les parece? Claro que sí, padre. Sí, señor, sí, padre. Entonces, para que los vayan viendo y los vayan... Conoce los nuevos Win Gold, que brindan mayor comodidad gracias. Oye, en Draw My Life, Entonces, estos la Biblia. videitos son sencillos. Bueno, y que sé que ustedes los van a poder ver. Bueno, Sí, padre. y va a haber un video, ¿cierto? De la Biblia y su estructura. Bueno, para que también lo vayan viendo y vayan comprendiendo un poquitico más sobre estos temas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hoy sí les Sí, pido padre. excusas, pero todo como pero bueno, la sacamos adelante. Sí, señor. Toca volver a mirar este video nuevamente porque estuvo bastante entrecurtada Sí, muchas por eso, interrupciones entonces, para poder comprender todo lo que usted explicó. por eso les envié todos los videos de nuevo. Bueno, para que puedan tranquilamente verlos, analizarlos. Para que puedan tranquilamente verlos, analizarlos. Ahí dice todo, ¿no? Bueno, familia, Sí, padre. Sí, padre. ahí está, para que no tengan ningún problema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Amén. Señor, a comenzar la noche y a terminar nuestro día, te damos gracias por ser nuestra melodía. Gracias por ser nuestra risa. Gracias por ser el amor. Gracias por ser la vida, el encuentro verdadero que nos lleva hacia el Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú en tu interior nos llevas a conocerte en tu profundo amor. Y hoy más que nunca, al terminar el día, te damos gracias, Señor, porque tú nos recoges, nos encuentras y nos llevas en tu vientre al reino celestial. Y te pedimos con alegría que esta noche nuestro ser y nuestro cuerpo descansen en paz y alegría para que mañana amanezcamos con fuerzas de esperanza, de esperar el gran día, de amarte y de soñar entrar al paraíso como debemos ser en santidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y Mamita María nos cubra con su manto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la próxima clase y que Dios me los bendiga. Bueno, Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Que tenga buenas noches. Buenas noches a Buenas noches, todos. padre. Igualmente para todos. Bendiciones.